Los rumores del iPhone 17 Pro se han calentado bastante durante los pasados días, ya que hasta hemos visto prototipos que se usan para hacer las fundas que revelan cómo realmente se vería este próximo teléfono de Apple. Y en este video te traigo 10 cambios y mejoras que esperamos ver, y hay una que sin duda alguna cumplirá los sueños de muchas personas. Así que comencemos. Comencemos hablando del diseño y como te mencioné, ya estamos en un momento del año en el que entonces se empiezan a filtrar estos modelos que tienen el diseño final de los teléfonos de Apple para que entonces los fabricantes de fundas se comiencen a preparar para hacer sus accesorios, lo cual ha revelado pues el diseño de este próximo teléfono de Apple. Al parecer estos teléfonos pues tendrán un marco bastante grande en la parte trasera, en la parte superior para la cámara de este teléfono, pero entonces en la parte trasera estaremos viendo como un espacio que entonces ahí pues estaremos viendo un poco de cristal y entonces tendremos un esqueleto de metal, algo bastante diferente a lo que tenemos hoy día en el que el teléfono pues mayormente es de cristal en su parte trasera. Esto es necesario para que se pueda tener la tecnología de carga inalámbrica en la parte trasera, pero habrá un cambio que algunas personas no estarán celebrando, y es que se espera que Apple abandone el uso de titanio en estos teléfonos Pro para entonces comenzar a utilizar aluminio en estos teléfonos. No sabemos si Apple estará haciendo todo esto para reducir el costo del teléfono y de esa manera pues no tener que implementar los aumentos de las tarifas que hemos visto pues durante los pasados días y semanas por la administración de Donald Trump. Es posible que haya otra razón para este cambio de metal, porque anteriormente utilizaban acero inoxidable y luego pasaron a titanio, pero yo creo que hay unas personas que estarán prefiriendo que Apple utilice este metal porque es un poco más liviano, y algunas personas prefieren cómo se siente en la mano. En mi caso me sorprendería bastante que Apple haga algo como esto, pero yo creo que si entonces significa que no veamos un aumento en los teléfonos, pues yo creo que no me molesta tanto que Apple quite o deje de utilizar este sistema de titanio. Ahora bien, un rumor de Mark Gurman nos dice algo bastante extraño a lo que hemos visto durante los pasados meses, y es que Apple no traerá un diseño de doble tono en la parte trasera de las cámaras, sino que estas serán del mismo color del teléfono, así que no estaremos viendo eso que algunas personas estaban soñando de tener un teléfono como doble tono. Así que en mi caso me gustaba bastante que Apple hiciera algo así, pero entonces estaremos viendo un sistema de un color exactamente en la parte trasera, así como tenemos hoy día en los dispositivos de Apple, en el cual la parte trasera de la cámara pues es del mismo color del dispositivo. Ya veremos si Apple quizá cambia de mentalidad y si las personas pues se han equivocado con este rumor, porque sin duda alguna me encantaría que veamos un sistema de doble tono en la parte trasera de estos teléfonos. Si hablamos de colores, un reporte del filtrador Majin Buu, que tiene un récord un poco complicado, nos dice que Apple estará trayendo de regreso el color azul claro que vimos anteriormente en el iPhone 13 Pro, y que entonces pues Apple trajo recientemente con la nueva MacBook Air. En mi caso esto sería excelente porque a mí me encantó el color del iPhone 13 Pro, realmente me gustó ese color y me encanta el color ahora en esta MacBook Air. Sería interesante que veamos otros colores, quizás unos colores un poco más brillantes, que se noten quizás un poco más, un color como naranja como se había rumorado anteriormente. Ya veremos qué estará pasando y cuál será el color exclusivo de esta línea de teléfonos Pro en el 2025. Hablemos ahora de la pantalla, y aunque no creo que veamos grandes cambios este año en los modelos Pro, veremos quizás un mejorado sistema para evitar los reflejos en la pantalla, y eso sería para mí excelente porque es algo que Samsung ha incluido en sus teléfonos en el pasado y sin duda alguna pues hace una diferencia. También Apple lo empezó a implementar en sus tabletas y en sus computadoras. También me gustaría quizás que mejore un poco más el brillo de la pantalla, porque hemos visto otros teléfonos de Android que sin duda alguna tienen un brillo bastante alto, pero el hecho de que tenga un sistema para poder mejorar los reflejos pues sería algo bastante bueno, diría yo, además de que también se mejore un poco la resistencia a los raspazos o los rayazos en la pantalla, ya que durante los pasados meses utilizando mi iPhone 16 Pro sin duda alguna se ha raspado bastante la pantalla. Sobre la cámara hay buenas y malas noticias, y es que se reporta que habrá una mejora en la cámara telefoto para que entonces también sea de 48 megapíxeles, pero esto sería entonces una función quizás de forma exclusiva para los modelos Pro Max. Eso significa que estaremos viendo lo mismo que sucedió hace prácticamente 2 años con el iPhone 15 Pro Max, que solamente estos teléfonos
tenían la cámara telefoto de 5x, mientras que el iPhone 15 Pro pequeño se quedó sin esta función. Esto es algo bastante típico que suele hacer Apple, así que quizás para el iPhone 18 Pro, el modelo regular, entonces sí estará viendo una cámara telefoto que tendrá un sensor de 48 megapíxeles. Por otro lado, a pesar de que te dije que la parte trasera del teléfono no tendrá un sistema doble tono, ya algunas compañías se están preparando para traer como calcomanías o stickers para que puedas personalizar esta parte trasera del teléfono, así que en mi caso yo sin duda alguna estaré comprando quizás una negra o estaré haciendo algún diseño específico del canal para entonces poder tener finalmente un teléfono doble tono, así como se haya estado rumorando durante los pasados meses. Pasemos ahora a hablar sobre el procesador, y aunque no estaremos viendo grandes cambios este año, sí estaremos viendo un patrón bastante similar en el sentido de que el iPhone 17 Pro estará utilizando el A19 Pro y los modelos regulares, como también el iPhone 17 Air pues estará utilizando el A19 regular. Sin embargo, cabe la pena mencionar que estos procesadores se estarán fabricando con un nuevo proceso de 3 nanómetros, así que seguirá siendo de la misma generación de nanómetros, pero obviamente, como es de esperarse, pues este modelo permite mayor presencia de transistores en este procesador para que obviamente pues sea un poquito más rápido y también un poco más eficiente, pero no esperes ver grandes diferencias en cuestión de desempeño entre, por ejemplo, el iPhone 16 Pro y el iPhone 17 Pro, sino que simplemente Apple sigue mejorando un poco más hasta que entonces podamos pasar a la próxima generación de procesadores, seguramente de 2 nanómetros. Donde sí pudiéramos estar viendo un brinco bastante sustancial sería en la parte de RAM, ya que se rumora que solamente el modelo 17 Pro Max será el que estará brincando a estos 12 GB de RAM, mientras que el modelo regular, el iPhone 17 Pro y los iPhone 17 regular y el Air se seguirán quedando con 8 GB de RAM. Ahora bien, es posible que quizás Apple esté incrementando el RAM en este modelo Pro Max para traer alguna función única de inteligencia artificial o alguna función única para este teléfono, aunque es un poquito difícil justificar la razón por la cual quizás este teléfono estará teniendo 12 GB de RAM versus el iPhone 17 Pro regular que solamente se quede con 8. Ya veremos cómo Apple quizás justifica esto, o si entonces quizás pues no se hace realidad este rumor y todos los teléfonos de Apple este año pues llegan con 8 GB de RAM. Pasemos ahora al tema de la batería, y es aquí donde Apple pudiera estar haciendo algo que muchas personas han estado pidiendo por años, y es que entonces se haga el teléfono un poco más grueso para poder acomodar una batería un poco más grande. Según rumores y filtraciones, Apple estará haciendo este teléfono un poquito más grueso, prácticamente un milímetro, pero medio milímetro más grueso que el pasado iPhone 16 Pro. Obviamente pues eso quizás pueda significar que veamos una batería un poco más grande, aunque hay algunas personas que han especulado que quizás este incremento en el grosor del teléfono será quizás solamente en el iPhone 17 Pro Max para poder acomodar esta cámara más grande de 48 megapíxeles de la cámara telefoto. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna el hecho de que veamos un teléfono más grueso es algo que muchas personas quieren para por lo menos ojalá pues tener una mejor batería. Pasemos ahora al último tema en cuestión de cosas que esperamos ver en este iPhone 17 Pro, y es que aunque no estaremos viendo el chip C1 que Apple implementó con el iPhone 16e este año, porque obviamente pues este teléfono tiene que tener todo el poder necesario y este chip pues todavía no permite las redes 5G de milímetro que están presentes aquí en Estados Unidos, pero lo que sí podemos estar viendo quizás es un mejorado chip de Wi-Fi hecho específicamente por Apple para obviamente pues mejorar el desempeño de conexión Wi-Fi en estos teléfonos. Seguramente pues tener quizás la tecnología de Wi-Fi 7 para que estén bastante al día estos teléfonos. Es posible que la presencia de un chip hecho específicamente por Apple pues también mejore un poco tanto el desempeño del Wi-Fi, pero también la batería, para que no gaste tanta batería estos teléfonos cuando están conectados a redes Wi-Fi, así como vimos también en el iPhone 16 este año con el chip C1 para manejar la conexión de datos, lo cual pues le dio también un mejor desempeño de batería a este teléfono. Bueno, luego de contarte todo lo que sabemos hasta ahora del iPhone 17 Pro, hablemos ahora sobre cuándo estaremos viendo este teléfono, y es que si nos dejamos llevar por el calendario y por la historia de Apple, pues seguramente estaremos viendo un evento en algún momento quizás entre el 8 al 10 de septiembre, no creo que sea el 11 por lo que pasó aquí en Estados Unidos, para que entonces veamos un lanzamiento quizás el próximo 19 de septiembre si nos dejamos llevar por la historia de parte de Apple. Así que sin duda alguna pues estaremos viendo un lanzamiento como es de esperarse en septiembre. No sabemos si Apple quizás estará atrasando el iPhone 17 Air para que llegue quizás en octubre. Es algo que Apple ha hecho en el pasado cuando lanza un nuevo y mejorado teléfono con un nuevo diseño. Ya veremos si eso estará pasando este año o no. En
En fin, como viste durante este video, el iPhone 17 Pro se perfila como una alternativa bastante interesante, especialmente por la parte de la cámara, su diseño, el hecho de que quizás tenga más batería. Ya veremos si eso se estará haciendo realidad también este año. Te invito, ahora que hemos llegado al final de este video, a que veas mi video de los rumores de los iPhone 17 regular, porque también se perfilan como una alternativa bastante interesante. Así que te dejo el video aquí para que lo puedas ver después de este video. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué te gustaría ver en estos próximos teléfonos de Apple para que sean tus próximos teléfonos. Déjamelo saber acá abajo, y si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos de tecnología aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.